Una mujer comprometida conoce otra chica que coquetea y coquetea con ella. Como está comprometida, naturalmente la rechaza. Pero empezamos la historia con Dallas, que está teniendo problemas con su novia, amiguita, con esta chica. La chica, muy enamorada de Dallas, quiere discutir la situación, pero Dallas solo la deja tirada y se va a trabajar en su negocio de reparación de viviendas. Se acabó. Todillo. Y en esas estaba cuando conoce a Yasmín, una editora de moda que vive con su prometido y todo le va lo más bien, más o menos. Esa noche el prometido de Yasmín se va a un viaje de negocios, y mientras tanto Dallas, como una mujer recientemente soltera, asiste a un bar con su amiga, con la que parece tener una situación de... Pero eso no importa. Total que se van a un bar y justo Yasmín se dirige con su amiga al mismo bar. Y luego Dallas va al baño y justo Yasmín se dirige al mismo baño. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Ya veremos. Bueno, total que mientras está allá, Dallas le echa el ojo y coquetea un poco con ella. ¿Y cómo responde Yasmín? No idea. Oh, thank God. No, mentiras, así no. Solo sobre una broma que hizo Dallas, que intenta seguir coqueteando con ella, pero Yasmín la deja y regresa con su amiga. Me lleva la pitufichingada. Pero cuando regresa, ve que su amiga está ligando con la amiga de Dallas, así que las deja en eso y sale a hablar con Dallas nuevamente. Hablando un poco del compromiso de Yasmín, luego Dallas coquetea otro poco y después Yasmín, con muy poco empeño, resiste al coqueteo, como por 2 minutos. Después del beso, jala a su amiga del bar y se van para casa y jura que nunca más hará algo así. No lo sé, Rick, parece falso. Mientras tanto Dallas se queda ligando con la camarera, pero triste. A la mañana siguiente, Dallas se despide de la camarera y se va a trabajar, justo en la misma calle en la que vive Yasmín, que puede verla casualmente desde su ventana, desde su balcón, desde la puerta, desde todas partes básicamente. Necesita novia urgentemente. Luego de mucho acoso, hablan un poco cuando Yasmín sale para su trabajo y después de pensárselo durante todo el día, acepta tomar una copa con Dallas esa noche. Entonces se preparan para salir y Dallas pasa a recogerla a su casa, pero que no es una cita. Deje de actuar, nadie le cree. Mientras estaban en el bar, Dallas la besa nuevamente, así que Yasmín se va nuevamente, a un callejón vacío. Ay, era solo Dallas, pero qué susto me ha dado. Ay, qué susto. En fin, se lo montan en la calle y luego van a casa de Dallas. A la mañana siguiente está Yasmín muy arrepentida, imagínate, se acuerda de que estaba comprometida y luego justo la llama su prometido y en medio de la llamada llega Dallas. Ay, muy tenso todo. Muy tenso mientras habla con su prometido, quiero decir. Ya luego desayuna con Dallas, se ponen a ver fotos de la infancia, se dan unos besitos y salen al paseo marítimo. Jeje, pero qué románticas que van. Entre charlas y paseitos por la ciudad se les va el día. Y para resumir la conversación, Yasmín se ha enamorado de una chica antes, pero se metió en un lío tremendo con su familia, así que ha encontrado a un buen chico y se va a casar, porque es lo que se espera de ella. Re triste. Por otro lado, Dallas es una rompecorazones. Pero, que posta que con Yasmín es diferente, que la quiere para todita la vida y no la quiere perder. Ay, el amor. Y bueno, pasan juntas el fin de semana y la última noche Dallas va a llevar a Yasmín a su casa. Pero luego nomás se enrollan ahí en el coche. ¡Sexy! Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, viene regresando el prometido de Yasmín de su viaje de negocios. Él la llama, pero ella no le contesta, porque está un poco ocupada bajo la lluvia con Dallas. Luego entran a la casa y se despiden otra vez. Que esta vez, de verdad, para siempre. Que hay amores destinados a vivir en nuestros corazones, pero no en nuestras vidas. Y en medio de esa dramática despedida, llega a la casa Riley, el prometido de Yasmín. Él se va de casa y ella corre detrás de él. Y mientras ellos se ocupan de eso, Dallas regresa a su casa. A la mañana siguiente, el prometido o el exprometido está muy dolido, imagínate. Pero Yasmín le dice que hará lo que sea, cualquier cosa para que la perdone y sigan adelante con el compromiso. Así que Riley le pide que termine todo el asunto con Dallas y que nunca más la vuelva a ver.
y luego la lleva en el coche a ver a Dallas. Pero para terminar todo, que vaya y le diga a Dallas que nunca más la volverá a ver y regrese al coche. Facilito. Nada puede mal ir, Sal. Así que ella sube, se disculpa con Dallas y llorando le dice que se acabó, que no quiere hacerlo, pero que se acabó. Me parte el corazón, me parte el corazón. Entonces Dallas se disculpa por ponerla en esa situación y ya está, se terminó. Ay, me lo parte. Conteo hasta el momento 3 corazones rotos. Igual Dallas le dice que no se preocupe por ella, que ella no la quiere de esa forma, que no se preocupe. A mí también me pareció mentira. Se dan un último beso y Jasmine regresa con su prometido. Luego ella se va a trabajar, Dallas se va a trabajar y aquí no ha pasado nada. Más o menos. Todos siguen bastante tristes y las cosas siguen bastante tensas con el prometido. Por otro lado, Dallas está muy triste porque se ha enamorado de Jasmine, así que su amiga la lleva a ver mujeres con poca ropa para que se le pase la tristeza. Y eso hace, se enrolla con ella y todo, pero triste. Uy, sí, ya está muy creíble. Y luego está todavía más triste y borracha, eso también, así que le parece muy buena idea ir a tocarle la puerta a su exnovia. Por otro lado, la situación en casa sigue bastante tensa para Jasmine. Van como incómodos compañeros de piso. Rarísimo todo. Y de regreso con Dallas. Se ha levantado en casa de su exnovia y se disculpa con ella por romperle el corazón. Y ya, nada más por ahí. Y regresando con Jasmine. Su prometido está intentando reconectar con ella, pero eso no les está funcionando. Así que ese asunto no va más. Días más tarde se reúne con Dallas en el parque, listísima para ir con todo en esa relación. Y fin. Si te gustó el video no olvides suscribirte. Nos vemos. Everything when I see it all around you, that you are mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you want